Sí, el gobierno tiene decidido subir el mínimo no imponible aproximadamente un 28%, es decir, lo que va a dar el promedio del aumento de los convenios colectivos, el aumento de las paritarias. Falta cerrarse 2 de los convenios más grandes, pero el promedio más o menos anda por ahí, y eso es lo que se va a elevar el mínimo no imponible. Hoy para los solteros está en 15.000 pesos. Eso lo llevaría aproximadamente, no va a dar un número redondo, aproximadamente a 19.000 pesos. A partir de ahí vas a empezar a pagar ganancias. Lo va a anunciar el gobierno en los próximos días. ¿Cuándo más o Pero menos? no solo eso. A ver, hay una discusión de timing político porque le dicen a la presidenta y debería anunciarlo antes del paro porque si no va a quedar como que lo hicimos porque lo forzó el paro, y la presidenta dice, bueno, la verdad es que si tengo que seguir la agenda de la tapa de los diarios, de los paros, de qué sé yo no puedo hacer las cosas en el momento que corresponde. Yo quiero que cierren los convenios más grandes. Digo, yo no descarto que haya un adelanto en los próximos días, como lo suele hacer el jefe de gabinete en sus charlas matinales. Hoy el diputado ¿Sí? Sergio Massa presentó un proyecto de ley pidiendo la suba, justamente creo que lo pidió que suban a 19.000. Lo que pide Sergio Massa es un poco más que eso, y es que suba automáticamente con la inflación todos los años. Lógico, que es lo que debería ser. Que la verdad es que, bueno, si no hubiera la inflación importante que hay en Argentina, este no sería un debate de todos los años. Sí, pero ¿hace cuánto que tenemos inflación importante y no logramos dar con un mecanismo que nos deje tranquilos a nosotros para que esto se Mirá, yo te lo voy a decir automáticamente? No es así, no es que no logramos dar con un mecanismo, no se toman las decisiones que tienen que tomarse para el mecanismo ya está, claro, lo que digo es, no hay decisión política de que esto se haga automáticamente como debería ser. La forma en que me lo informaron a mí hoy es confirmarme que la política de ingresos de este año va a ser la tradicional del gobierno, que yo cuando me lo dijeron yo dije, bueno, pero hubo 2 años en que no subió el mínimo no imponible y ahí fue cuando se atrasó, ¿sí? En 2009 y en 2011. El año que viene, bueno, el año pasado hubo una suba muy fuerte del 50% para recuperar parte de lo que se había perdido en esos 2 años, pero la idea es que en este año toda la política de ingresos histórica que tuvo este gobierno, que el mínimo no imponible es una. Lo otro, que podemos también dar la primicia ahora, es que se va a anunciar en los próximos días también la suba del salario familiar, que es muy importante, porque el salario familiar, si no lo actualizás, pierde valor también con la inflación, ¿sí? En las paritarias no se negocia el salario familiar. Igual es bastante bajo, ¿no? ¿Sí? El nivel de salarios que cobran el salario familiar hoy en día. No lo sé exactamente, no lo sé exactamente. Sí, no exactamente. Bueno, eso se sube. Sí, eso va a subir también. Va a haber, cuando terminan las paritarias, va a subir el mínimo vital y móvil, que está en 3.600 pesos, aproximadamente, digo, no quiero dar un número redondo, pero creo que lo sé, a 4.500 pesos el mínimo no imponible, es decir, un 30% ¿Y eso también. cómo impacta? ¿Sí? Y eso te sube a los gremios que están más bajos. ¿Sí? Hay algunos gremios que están muy en el piso, ¿sí? Pasa con los gastronómicos, ¿sí? Y que los obligan a subir. Ahora, qué trabajo difícil que tiene el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que tiene que negar esto como lo negó hace poquitos días, cuando en realidad él sabe que va a ocurrir. Lo que pasa es que tampoco lo puede anunciar. Es complicada su posición. En un momento hubo análisis fiscales en el gobierno. Yo te diría que la recaudación de ayer, antes de ayer, les confirmó que, bueno, que no había un problema de recaudación y que podían entonces hacer esa erogación para subir el mínimo imponible. La verdad es que no debería tener problema el gobierno, porque lo paga con la misma inflación. Es decir, la inflación hace que el gobierno recaude más y con esa mayor recaudación no necesita atrasar el mínimo no imponible. ¿Sí? Para mí, primero, es muy desprolijo. Segundo, es un anuncio que tiene un carácter político antes que tributario. Es decir, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de recursos, de salarios. Y me da la sensación de que hay un tiempo que tiene que ver con el tiempo político, digamos, ¿no? Massa presentando un proyecto en el Congreso, un reclamo histórico por parte de los gremios en general, ¿no? Que es este impuesto que yo, la verdad que lo puedo llamar impuesto a la ganancia, pero también se puede llamar impuesto al ingreso. Impuesto al ingreso. Es un impuesto al ingreso, como en cualquier país del mundo se paga, digamos. Yo, por otro lado, digo, en todas partes del mundo se paga. Ahora, en todas partes del mundo donde hay inflación, hay un mecanismo donde se ajusta automáticamente el impuesto. Es decir, vos, si hay inflación, automáticamente estás conservando en términos reales lo que estás tributándole al Estado. No te aumenta en términos reales. Este es el gran problema. Y lo otro, me parece que el problema de fondo todavía siguen siendo las escalas. No estamos hablando de las escalas.
¿Qué significan las escalas? Que vos cuando empezás a pagar el impuesto a las ganancias llegás muy rápido a pagar el 35% de lo que es tu mínimo imponible, es decir, lo que va a gravitar sobre lo que es tu ingreso. Hace casi 10 años o más que no se modifican las escalas. Es decir, que vos en principio podrías pagar un 9%, un 12%, yo tengo acá la escala, un 15% sobre lo que es tu ingreso, y sin embargo, como no se modificaron en los últimos años, automáticamente cuando pagás, ya pagás el 35% casi. Claro, entonces, totalmente. Ahí hay un efecto que el gobierno no comenta, pero que obviamente tiene en cuenta, que es la compensación. Te subo el mínimo no imponible, está bien, va a haber menos gente que va a pagar, pero la que está pagando va a pagar más. Ahora, otro pero punto. no va a ser así. Bueno, ojalá, ¿se va a modificar la escala? Sí, van a enviar un proyecto de ley al Congreso para reanalizar todo el sistema. El proyecto que va a enviar, porque hay otros proyectos también de otras bancadas, el proyecto en el que está trabajando el gobierno es un proyecto más progresivo, es decir, vas a tener una carga fuerte al final, claro, y vas a tener, ya la tenés la carga y vas fuerte, a tener una tasa menor en los primeros, es decir, si vos ganás hoy más de 15.000, ¿cuánto es el mínimo? ¿8 o 9? ¿El mínimo de qué decís? ¿Cuál es la tasa más baja? ¿8 o 9? 9. Sí, 9%. Antes era 8. La van a bajar la tasa, ¿sí? Pero eso lo tiene que votar el Congreso. ¿Okay? Eso lo tiene que votar el Congreso. La idea es que en los primeros niveles pases a pagar un 5 o un 6. Claro, más lógico. ¿Okay? Pero después va a haber más cantidad de gente que va a pagar la máxima tasa. Ese esquema ya está hoy, ya es así. No estamos hablando de algo muy importante. Bienes sí. personales. Pasa exactamente lo mismo. Yo te cuento, el proyecto que estaba presentando hoy Sergio Massa, el diputado Sergio Massa, proponía que se pagara a partir de 600.000. Actualmente está en 305.000 pesos, claro, que realmente es un delirio, bajísimo. Es un departamento de... A ver, lo que presenta Massa sigue siendo muy bajo. 600.000 sigue siendo muy bajo. Es bajo. Y el problema con bienes personales es que no lo paga nadie. Bueno, a ver. ¿Cómo que no lo paga nadie? Lo paga todo el mundo. No lo paga nadie. Pablo, no lo paga nadie. No lo paga nadie. Lo paga muy poca gente. ¿Pero por qué? Porque en términos recaudatorios, bienes personales es casi lo menos importante para el gobierno. Claro. Pero no lo paga nadie porque es ridículo. A ver, hoy debería pagarlo cualquiera que tiene un inmueble, cualquier propietario debería pagarlo. Y hasta de autos varios también. Bueno, no lo paga nadie. ¿Pero por qué? Porque evaden. Es difícil. La mayoría de la gente ni sabe que existe ese impuesto. Es difícil de imponerte como Estado para poder tener un tributo del lado de lo que es declarar tu patrimonio. La gente no declara su patrimonio. Ahora, si tenés un auto, no lo declaraste. Compraste un auto nuevo, tampoco lo declaraste. Digamos. Con lo cual, digo, no hay nadie. Como no hay que te obligue. transacciones, no es como el IVA de ingresos brutos o ganancias, en donde la AFIP puede seguir las transacciones y ver que cuánto moviste vos. En un bien que está ahí quietito, vos no lo vendés, no haces nada. Bueno, por eso la carga está puesta en los impuestos que son los impuestos directos ligados a lo que tiene que ver con bienes personales, sobre todo con ganancias, y los indirectos al consumo. Y guarda, y no es un tema menor, porque en realidad los países más progresistas del mundo tienen la carga tributaria sobre el impuesto a las ganancias y sobre los activos, que es, en este caso, bienes personales. En Argentina, ningún gobierno se ha preocupado por cobrar bienes personales. Y estos proyectos, que me parece bien que Massa presente un proyecto que lo suban, porque es ridículo de 300.000, sigue siendo bajo 600.000. Y lo que deberían presentar es un proyecto que digan, a ver cómo lo vamos a cobrar, porque la verdad que no lo paga nadie. Ok, ahora viene con una buena racha Sergio Massa, porque con su oposición a la reforma del Código Penal salió muy bien, porque la verdad que el Código Penal, me parece, esa reforma está más muerta que viva. Y ahora con esto, que es exactamente lo que va a hacer el gobierno, la verdad que viene derechísimo. Sí, igual yo discrepo con lo que dijo Julián, que dijo que la decisión del gobierno de subir el mínimo no imponible es política, porque si en 12 años de gobierno la subió 10, quiere decir que es parte de una política de ellos. No, Roberto, pero yo creo que es más político es, acá hay una cuestión más político es presentar un digamos, proyecto cuando ya sabés que esto va a salir dentro de 2 semanas. Para mí no bueno, es así, digamos. A ver, ¿cómo que Perdón, si el año pasado... Y si salió todos los años. No, pero aparte de la presentación, que va a hacer el gobierno, según cuenta Roberto, tiene que ver con una presentación donde se va a modificar el mínimo no imponible. Hay que ver si realmente se modifican las escalas o no. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con las deducciones. Las deducciones son muy importantes para las familias. Vos tenés un crédito, podés deducir ¿hasta cuánto? Hasta 20.000 pesos por año. ¿Es mucho o es poco? Es poquísimo porque no se modifica hace 10 años. Si te sacás un seguro de retiro, por ejemplo, también hasta 900 pesos por año. Es nada. Es decir, no se ha tocado las escalas y no se han tocado lo que son las deducciones de las familias, que es muy relevante
relevante porque vos le sumás ese dinero a lo que es tu mínimo no imponible y por ahí puedes pagar una alícuota menor. Y esto no está planteado, por eso yo digo, es más político que tributario. Si fuera tributario, vos te molestás en consultarle especialistas y en todo caso haces un proyecto más integral. Ok, quiero darles una noticia muy importante. Se acabaron los linchamientos, por lo menos en Capital Federal. No